Mis amigos, buenas noches. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo número 1 nos plantea la bendición de este libro. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y qué dice ahora? Y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y diríjanos. Permita que sus ángeles estén con nosotros y su Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que todo cuanto estudiemos en esta noche sea, Señor, recibido en nosotros como palabra del cielo, como respuesta a nuestras inquietudes y como la solución a nuestros problemas espirituales. Permítanos al abrir su santo libro, que el Espíritu Santo nos hable a cada uno. Que las palabras que traiga el predicador sean palabras emanadas del trono de la gracia. Bendiga a los amigos y amigas presentes, bendiga a los hermanos y hermanas que están con nosotros en esta hora. Pero bendiga también, Señor, a todos aquellos que están en cualquier lugar del mundo siguiendo este programa. En su mano santa nos entregamos en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo número 1 del capítulo 1 de Apocalipsis aparece la frase para manifestar a quiénes, a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Decíamos anoche que los siervos de Dios tienen su nombre registrado ¿dónde? En el libro de la vida. Y cuando venga la hora de la prueba, cuando venga el tiempo de angustia, ¿quién defenderá a los siervos de Dios? A los que tienen su nombre en el libro de la vida. Daniel capítulo 12, versículo 1. Aquí nos quedamos anoche y ahí debemos comenzar. Daniel capítulo 12, versículo 1 fue la conclusión del tema anterior. Y hoy debemos identificar a esos siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios a quienes Miguel defiende? ¿Cómo los podemos distinguir? ¿Cómo los podemos identificar? Y la pregunta importante, ¿soy yo uno de esos siervos? Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, ¿qué cosa? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro. Es importante, ayer estudiamos, que en el cielo hay libros, hay diferentes tipos de libros. Número 1, el libro de anatomía que vimos, donde Dios diseñó al hombre y a la mujer también. Hablamos del libro de memoria, donde Dios registra las acciones buenas de los santos, de los creyentes, de los que creen en su nombre. Hablamos también de los registros, donde están anotadas las acciones de las personas a través de las cuales van a ser juzgados. Está también el libro de la vida del Cordero, donde están registrados los nombres de los que han de ser salvos. ¿Hay libros en el cielo? Sí. Hay un libro grande que se llama el libro de la verdad, dijo el ángel Gabriel, donde están registradas todos los eventos y las profecías que tienen que ver con la tierra y muchas otras cosas más. Vamos a ver algunas cosas de esas esta noche. Pero hay algo muy curioso e interesante en eso, Daniel capítulo 7, y es ver cómo en el trono y delante del trono de Dios se desarrollan las cosas. Debemos estar claro esta noche, al comienzo del tema, en identificar que todo lo que estamos haciendo no se lleva a cabo ajeno a la presencia de Dios, sino que se realiza en la misma presencia de Dios. Vamos a notar también en la introducción del libro de Apocalipsis, en el epílogo, en el prólogo, que está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que en el libro están envueltos la deidad, el gobierno divino, que es un asunto tan serio que Dios no lo dejó en manos de ángeles o de profetas, sino que lo hace Él personalmente. Esto es fundamental. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice Daniel 7, 9 y 10, que hay una escena de juicio en el cielo.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Quién es este anciano? ¿Quién es este anciano? Es Dios. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, ¿y qué dice ahora? Y los libros fueron abiertos. Dios se sienta para empezar el juicio. Millones de ángeles le sirven. Versículo 13, mire quién aparece ahora. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hacia el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué dice? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mi pregunta, ¿quién fue que se identificó en la tierra siempre como el Hijo del Hombre? Entonces está presente el Padre, y ahora viene y se hace presente el Señor Jesús. ¿Sí o no? Para el tema de esta noche eso tiene que estar claro. Usted debe entender que lo que estamos estudiando no es un asunto de historia de los profetas. Estamos estudiando un asunto que tiene que ver con Jehová, que tiene que ver con Dios, tiene que ver con el Padre, tiene que ver con el Hijo y también tiene que ver con el Espíritu Santo. El asunto que estudiamos es tan serio que Él no lo remitió a terceros, lo hace Él personalmente. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? ¿Es serio o no es serio el asunto? Veamos más. Veamos esto en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Escenas del trono. Escena de Dios sentado en su trono resolviendo las situaciones de la tierra. Dios no ha abandonado a sus hijos. Dios no ha abandonado a su pueblo. El problema es que la mayoría de los del pueblo de Dios no lo conocen, ni saben lo que está pasando. ¿Es así o no es así? Estamos descubriendo o revelando el misterio, los misterios del libro de Apocalipsis. ¿Es importante saber lo que está haciendo Dios en este momento, sí o no? Y es parte de lo que tenemos que ver durante estas 2 semanas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan, y he aquí un trono establecido, ¿dónde? En el cielo, y en el trono uno sentado. Y dice el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono, ¿qué dice ahora? Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son, ¿quiénes? Los 7 espíritus ¿de quién? ¿Y quiénes son esos 7 espíritus de Dios? Qué bueno, el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que hablamos anoche del número 7? ¿Qué significa el 7? Perfección. ¿Recuerdan hace un momento en Daniel que vimos que vino uno como el Hijo del Hombre? Y que el anciano se sentó. Y ahora aquí en Apocalipsis nos dice que vino, que delante del trono estaban los 7 espíritus de Dios. ¿Quiénes están allí presentes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos el capítulo 1. Esto es muy importante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 5. Queridos, es muy importante dejar esto claro. Los 3 grandes dignatarios están de parte de nosotros. Dice Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y ahora dice, del que es y que era y que ha de venir. Ese es el Padre. De los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Están los 3, sí o no? ¿Sí o no? Entonces lo que estamos estudiando es un asunto que le interesa a Dios que nosotros sepamos. No importa cuán religioso usted sea, necesita saber lo que está pasando en este momento. ¿Y qué está pasando en el cielo? Para entender si usted es un siervo de Dios o no lo es. Si usted no es un siervo de Dios, entonces no tendrá la protección en el tiempo final.
Y eso es lo interesante del tema de esta noche. No importa que usted sea religioso, usted necesita saber si eso no es un siervo de Dios. ¿Y qué está pasando con los siervos de Dios? ¿Y qué le están haciendo a los siervos de Dios? Bueno, y a las siervas también. Siervos y siervas, porque, por favor, es genérico el asunto de siervos. Aquí me detengo un minutito. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 5 aparece otra vez el trono, aparece Dios sentado en el trono y dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y quién es ese león de la tribu de Judá? Cristo Jesús. Y allí aparece también como un cordero que fue inmolado en el versículo número 6. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Le quiero decir que todo lo que vamos a estudiar ocurre delante del trono de Dios. Que lo que vamos a estudiar tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y si el asunto se desarrolla en la presencia de Dios, es un asunto serio. Lo bueno de todo esto es que ocurre para bendición nuestra. En el capítulo 5 aparece Dios sentado en el trono con un libro sellado con 7 sellos, versículo número 1. Y dice el capítulo 5 que nadie podía abrir ese libro, ni romper los sellos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie lo podía hacer. Y sigue diciendo el capítulo 5 que el único que lo podía hacer era uno como un cordero inmolado. ¿Y quién era ese? Cristo Jesús. ¿Por qué lo podía hacer? Porque Cristo dio su vida por su iglesia, porque derramó su sangre en la cruz, porque cambió su vida a cambio de nuestra muerte. Él murió nuestra muerte para que nosotros vivamos su vida. Por eso gana el derecho. Ahora, ¿de qué hablan estos 7 sellos? Voy a hacerlo rapidito. San Mateo capítulo 24 es la respuesta de Jesús a los discípulos diciéndole lo que pasaría antes de su venida y lo que ocurriría en el tiempo del fin. El capítulo 6, 7 y 8 del libro de Apocalipsis es la contraparte de San Mateo 24. En esos 3 capítulos, hasta el capítulo 8, versículo 1, se presentan los 7 sellos del Apocalipsis. ¿Qué cosas se presentan? Los 7 sellos del Apocalipsis. ¿Han oído hablar de los 4 caballos del Apocalipsis? ¿Sí o no? En esos 7 sellos se describe la historia de la iglesia cristiana. Como en el capítulo 2 y capítulo 3 se describe la historia de la iglesia, 7 periodos de la iglesia. En los 7 sellos, entonces Cristo describe las cosas que ocurrirían en la iglesia. Número 1, cuando el evangelio sale proclamándose para la gloria de Dios. Cuando Cristo sale predicando el evangelio junto con los apóstoles. Número 2, cuando se enciende la persecución contra los apóstoles y los cristianos. Número 3, cuando la iglesia se corrompe y entonces la palabra de Dios es puesta a un lado. Número 4, cuando la maldad continúa y entonces hay una mortandad espiritual. Número 5, cuando los mártires protestan y le piden a Dios, ¿qué pasa, Señor, que no juzga lo que está pasando con nosotros? Número 6, cuando el 6º sello se abre y Cristo viene por segunda vez. Y número 7, el cielo queda en silencio como por media hora, porque no hay nadie en el cielo, ya que todos vinieron a buscar a los hijos de Dios a esta tierra. ¿Son hermosos los sellos, sí o no? Y todo ocurre en la presencia de Dios. Y todo ocurre delante del trono de Dios para asegurarnos y garantizarnos que eso es palabra de Dios. Que no hay nada que dudar, porque es Dios que está comprometido. ¿Vale la pena saber estas cosas, sí o no? ¿Sí o no? Todo cristiano que es instruido en esto, todo cristiano que entiende esto, ante los eventos finales, levanta la cabeza y da gloria a Dios porque su redención está cerca. En lugar de amargarse la vida, de angustiarse y desesperarse, dice, gloria a Dios, mi Señor viene pronto. Debemos entender estas cosas. ¿Sí o no? ¿Es usted un siervo de Dios? Amén. Vamos a ver ahora. Ok, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Perdone, yo me siento muy emocionado. Esto está sabroso. Apocalipsis capítulo 7. Vamos al capítulo 7. Es bueno saber que entre el capítulo 6 y el capítulo 8 está el capítulo 7. Ni modo, hasta un niño sabe matemática, ¿verdad? Sí, pero espérense. Lo que pasa es que antes que terminen los sellos, aparece el capítulo 7 como una garantía, como una señal, como una seguridad que da Dios para que sus siervos no se desanimen. ¿Ha sido perseguida la iglesia cristiana, sí o no? ¿Sí o no?
Murieron en el pasado muchos cristianos. Aquellos caballos que arrancaron detrás del caballo blanco, del primer sello, todavía siguen cabalgando. Esto no es de que ya pasó, déjese de eso. Así como se sigue predicando el evangelio, todos esos caballos que vienen detrás del caballo blanco a hacer daño, todavía siguen cabalgando. Pero gloria a Dios, que mientras esas cosas ocurren, hay un evento que está pasando en este momento. ¿Están listos para que entremos en este negocio ahora? Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Mire qué cosa rica. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Y qué dice ahora? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Y qué tenía? Tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les ha dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Y qué dice ahora? Hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? ¿Qué están haciendo en este momento? Sellando a los siervos de Dios. ¿Dónde tienen los siervos de Dios registrado su nombre? En el libro de la vida. ¿Está su nombre en ese libro? Asegúrese. Asegúrese. Miren, esto es un asunto serio. Porque esto es un asunto que si no lo hiciste, te fastidiaste. Esto no es, ay, me equivoqué. No me equivoqué. Vivimos en un tiempo muy solemne de la historia de la humanidad. Lo que me da pena y vergüenza es que la actitud de la mayoría de los cristianos es vergonzosa. ¿Sí o no? Vamos a ser honestos, ¿sí o no? Y eso desanima a los que sinceramente quieren buscar a Dios. Pero espérese, es una estrategia de Satanás. Jesús dijo que el Señor sembró trigo y el enemigo sembró cizaña. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? Entonces el trabajo de la cizaña que está dentro de la iglesia es desanimar a los que quieran venir a encontrar salvación y vida eterna. Quien sembró la cizaña fue el diablo. Dios no sembró cizaña. Pero la cizaña y el trigo van a crecer juntos hasta que Jesús venga. Y cuando Jesús venga, van a recoger primero la cizaña para quemarla. Y entonces después van a recoger el trigo. No se deje perder porque haya cizaña, ¿eh? Habrá cizaña hasta que el Señor venga. Si usted está esperando que la iglesia se consagre y que todo el mundo sea santo, se fastidió la vida. Eso no va a pasar hasta que Cristo venga. Así que usted no tiene ninguna excusa para perderse. Versículo 9, capítulo 7. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y aquí, ¿qué cosa dice? Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban ¿dónde? Delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo? Vestidos de ropas blancas y ¿qué más? Y con palmas en las manos. ¿Le gustaría ser uno de esa multitud grandísima? ¿A cuánto le gustaría estar allí? Alabado sea Dios. Si usted ha vivido en este mundo y no logra estar allí, usted no sirvió para nada. Sí, porque ¿qué es lo que este mundo puede ofrecer? Yo conozco gente rica, famosa, buena moza. ¿Qué más le gustaría a usted tener? Y la pregunta que me hacen con lágrimas en los ojos, así cuando nadie le ve, porque estas son entrevistas privadas, personales. Y me preguntan, reverendo, algunos me dicen hasta reverendo. Reverendo, ¿y qué? ¿Y qué? Digo, bueno, lo que pasa es que usted está fastidiado. Usted se lo puede llevar el demonio. Y se me espantan. Digo, que se espanten, eso es lo que quiero, que se espanten. Digo, el problema es que usted está viviendo una vida material, en la carne. Dios quiere que vivamos una vida espiritual, que vivamos en el espíritu, porque Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Usted solo tiene cosas materiales como la piedra, como las hojas que caen de los árboles. Yo lo que quiero decir es como la basura, pero no me atrevo. Digo, usted ve esas cosas que se deshacen en la tierra. Dice, sí, digo, eso es lo que usted tiene. Total, usted vive hoy, se pone vieja mañana, se muere, ¿y qué? Usted ahora está con todo su aleluya, que se corta aquí atrás y le jalan la cuestión esta y le sacan. Toda esa bobería usted se la está haciendo ahora, pero olvídese que dentro de poco no va a ver dónde más jalar y empiezan a reírse. ¿Sí o no? Así que póngase en la cosa, déjese de eso. A la gente hay que decirle la cosa con amor, pero hay que decírsela. ¿O no? ¿Sí o no?
Y déjeme decirle que mucha de esa gente ya son miembros de la iglesia del Señor. Ya son parte del pueblo que espera a Cristo Jesús. Pastor, pero eso duele, sí, pero hay que hacerlo. Ezequiel capítulo 9, versículo 3 al 6. ¿Qué están haciendo con los siervos de Dios? Los están sellando. ¿Qué están haciendo? Sellando. Los documentos oficiales no se le pone un sello. Pues el Señor está sellando a sus hijos para que no se confundan con nadie. Y cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, los ángeles sabrán quiénes son de Dios y quiénes no. Mi pregunta, ¿necesita usted ser sellado? En el libro de Ezequiel capítulo 9, versículo 3 al 6, se presenta una escena de sellamiento. Una escena donde el Señor dice, pasen y sellen a mi pueblo, sellen a mis hijos. Pero aquí viene una pregunta interesante. Y en ella debemos entrar otra vez. Volvamos al Apocalipsis capítulo 9, porque es el libro que estamos estudiando. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 en adelante, sigue hablando de este sellamiento. Recuerde que estamos hablando de los siervos de Dios. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice el 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder, ¿cómo dice? Como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó, ¿qué dice ahora? Que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a quienes, a los hombres, ¿qué cosa? Que no tuviesen el sello de Dios. ¿Dónde? ¿Están sellando a los siervos de Dios? ¿Ha sido usted sellado? Espérese. No me diga amén. Piense bien su respuesta. Mientras el asunto se está preparando, los ángeles están colocando el sello de Dios. ¿Quién es el sello de Dios? Es la primera pregunta. Hay algo interesante en esto del sello de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13-14. Vamos a hacerlo rapidito. ¿Quién es el sello de Dios? ¿Qué es lo que los siervos de Dios tienen que los distingue de las demás personas? ¿A quién tienen? Efesios 1, 13-14. Dice el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice ahora? Fuisteis sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, arras, arrabón en griego, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Está diciendo que ese sello de Dios es el Espíritu Santo que es colocado en la vida de la persona y hace que la persona sea cambiada y transformada a la semejanza de Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 30, mira lo que dice. La Biblia es maravillosa. Dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Alabado sea el nombre de Dios. El sellamiento es un proceso. El sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Las personas que están siendo selladas están conociendo y aprendiendo más de la palabra de Dios y cada día viviendo más a la semejanza de Cristo Jesús. De modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. El proceso de sellamiento dice que la persona que está siendo sellada está creciendo en el conocimiento de la verdad y reflejando en su vida el carácter de Cristo Jesús. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí o no? La gente anda huyendo de que le pongan una marca en la frente. Marca es el Espíritu de Dios que cambia y transforma tu vida. ¿Necesitamos ser sellados? ¿Sí o no? Honestamente, ¿cuántos saben que necesitamos ser sellados? Alabado sea el nombre de Dios. Oigan, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? Veamos un poquito más. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21-22. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21-22. Mire cómo remacha Pablo esta idea del sellamiento. Segunda de Corintios 1, versículo 21. Dice el versículo 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿cómo dice? Es Dios, el cual también, ¿qué cosa?
nos ha sellado. ¿Y qué más? Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué es lo que le está diciendo? Miren, el Espíritu Santo no solo es nuestro sello, sino la garantía de que tenemos la salvación en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. ¿No le gusta a usted una garantía cuando compra un artículo? A ver, ¿sí o no? Sí, porque si usted compra, lo que no me gusta de los carros usados es que le dicen a uno, no hay garantía. Ahí, mamacita linda. Así que al doblar la esquina se nos fundió el motor, ahí quedó. ¿Sí o no? Pues le tengo buena noticia, la salvación de Cristo está garantizada por el Espíritu Santo. Una pregunta antes de continuar. ¿Le gustaría tener la garantía de la salvación? ¿A cuánto le gustaría tener la garantía de la salvación? Alabado sea el nombre de Dios. Es la razón por la que estamos aquí. Oiga, trabajemos un poquito más esta idea. ¿Qué le parece? ¿Qué ocurre en una persona que está siendo sellada? ¿Qué ocurre en una persona que está recibiendo el Espíritu de Dios? Efesios capítulo 3, versículo 8. Perdonen que lo lleve a la carrera, pero es que esto está tan sabroso y tanto que decir que no hay tiempo para mañana. Mañana es otra comida. La de hoy hay que comérsela hoy porque para mañana no se va a poner buena. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice el apóstol Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice ahora: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Y qué dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. Pablo está diciendo, miren, a mí me revelaron este misterio del evangelio. Y no solo eso, sino que me instruyeron y me enseñaron para enseñarle a los demás. Y no solo eso, sino que me enseñaron que la iglesia en su experiencia diaria, la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia cambiada y transformada, entonces da a conocer el carácter de Dios ante todo el universo. Y más aún, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué dice ahora? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Las personas que están siendo selladas son fortalecidas con poder. En griego, krataio y dinamis. Fortalecida con poder en el hombre interior significa que todo nuestro ser intelectual está completamente fortalecido, está lleno de potencia, pero a la vez de dinamismo. Significa que nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia está siendo fortalecida por el Espíritu de Dios en forma tal que nadie nos mueve del conocimiento de la verdad de la persona de Jesucristo. No importa cuáles sean las pruebas o dificultades, nos mantenemos firmes sobre la roca, porque no hay tormenta que mueva a aquellos que están apoyados en la roca de eterna salvación. Significa que el Espíritu nos capacita con sabiduría para conocer cada vez más la palabra de Dios. Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia son fortalecidas por el Espíritu Santo. Por eso habla del hombre interior. Y en el cristiano que está siendo sellado, se nota cada vez más que está más cerca de Dios y refleja más el carácter de Jesucristo. ¿Sí o no? Se convierte en una persona espiritual. Y su vida refleja que vive en comunión con Dios. ¿Necesitamos eso, sí o no? Nuestros hijos se pierden por no ver eso en nosotros. La sociedad se destruye por no ver eso en los cristianos. Y el mundo se ha ido a pique porque los cristianos no estamos reflejando el carácter precioso de Cristo Jesús. ¿Sí o no? Está caliente la cosa, pastor. Sí, está caliente. Está caliente. ¿Pero es la gran verdad o no es la gran verdad? Eso no es la gran verdad. Fortalecido con poder en el hombre interior, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones.
Katoikeo, para que Cristo haga morada permanente en nuestros corazones. Y dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Esa frase, ese párrafo menciona, número 1, al Espíritu Santo, número 2, a Jesucristo, y número 3, a Dios el Padre. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, dice Pablo, el proceso del sellamiento tiene que ver con que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a venir para estar contigo y hacer contigo lo que jamás te imaginaste que pudo ser posible hacer. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. Oiga, pastor, pero espérese un momento. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo no? ¿Y cómo funciona eso? Efesios capítulo 2, versículo 17. Mire qué cosa linda. Efesios 2, 17. Dice Efesios capítulo 2, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Así que, ¿qué dice ahora? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice? Miembro de la familia de Dios. Alabado. ¿Le gustaría ser miembro de la familia de Dios? ¿A cuánto le gustaría ser miembro de la familia de Dios? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Le gustaría ser un hijo de Dios o una hija de Dios? Si usted tiene un papá millonario, ¿qué cosa es usted? No, usted es hijo de un millonario. Más fácil porque el millonario se fajó a trabajar, ahora usted más tiene que pedir, papá, dame. ¿Sí o no? Número 2. Perdónenme, pero a mí me gusta la Biblia. ¿Saben por qué me gusta la Biblia? Porque soy muy embromón. Y ojalá no entiendan la frase embromón. A mí no me gusta creer por creer. Ni me gusta que me pongan el dedo en la boca. A mí no me vengan con eso. A mí me gusta que me pongan la cosa clara. Por eso me gusta usar la Biblia. Y yo doy gloria a Dios porque Él no deja lugar a dudas. Te pone las cosas claras para que viva tranquilo y seguro en sus manos santas. Primera de Pedro 2:9. Los que están siendo sellados con el Espíritu de Dios reflejan el carácter de Dios, reflejan las virtudes de Dios, reflejan los atributos de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mire qué cosa linda. El apóstol Pedro lo dice de una forma tan hermosa. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? ¿Por qué somos linaje escogido? Porque somos de la familia de Dios. ¿No lo leímos hace un momento? ¿Sí o no? Somos príncipes y princesas. El príncipe Andrés, la princesa Esther. Disculpen, es mi esposa. Tranquilo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, ¿cómo? Santa. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el nombre de Dios. Los que están siendo sellados por el Espíritu del Señor están reflejando la belleza del carácter de Dios. La gente que le conoce se inspira en buscar a Dios y conocerle más. Necesitamos reflejar el carácter de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? En el trabajo, en la escuela, en el hogar, donde quiera. La gente necesita conocer a Dios. No por palabra ni doctrina, sino por una experiencia real, con gente real de carne y hueso. Y esa persona eres tú. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Quiénes están de nuestro lado? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si eso no es suficiente, Gabriel también. Y todos los ángeles. Alabado sea el nombre de Dios. Algunos creen que los malos son mayoría. ¿Quién ha dicho? Malos nada más aparecen en esta tierra. El universo está lleno de gente buena. El cielo está lleno de gente buena. Y nosotros estamos aquí todavía, ¿verdad? Y Dios está de nuestro lado. Son más los buenos que los malos. Y los malos pronto lo van a arreglar. Lo van a quemar hasta que no se conviertan en ceniza. Entonces, ¿por qué se queja? Ya no se queje más. Busque a Dios. A mí me bajaron la nota. Pensé que eran 15, hoy nada más son 10. Seguimos. Podemos leer unos pasajes lindos ahora, de seguridad y garantía. Génesis 15:1. Mire qué cosa dice. Vienen pruebas, que vengan. Jehová está con nosotros. Vienen dificultades, que vengan. El Señor está sellando a sus hijos. Génesis 15:1. ¿Cómo dice?
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿cómo dice? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Quién es nuestro escudo? ¿Quién es nuestro escudo? Jehová. Salmo 28, versículo 7. Asegúrese, querido, querida, de que lo estén sellando. Salmo 28, versículo 7. ¿Cómo dice el verso 7? Salmo 28, 7. Jehová, ¿qué cosa? Es mi fortaleza y mi escudo. ¿Y qué dice ahora? En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canto, ¿qué cosa? Le alabaré. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría que Dios sea su escudo y su protector? ¿Sí o no? Oiga, por más que corrí, en el Salmo 119, ya estamos ahí mismo, versículo número 114. Salmo 119, versículo 114. Sí, yo sé que hay problemas y dificultades. Salmo 119, versículo 114, ¿cómo dice? Mi escondedero y mi escudo eres tú. ¿Y qué dice ahora? En tu palabra, ¿qué cosa? He esperado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos confiar en Dios? Sí, Señor. Ahora, cuando Cristo venga por segunda vez, algunas personas van a quedar muy confundidas. Mire cuánto, San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mire cuán confundidos van a quedar porque llegará el final de la historia y no estarán sellados. Se creerán buenos cristianos por las cosas que hicieron, pero qué chasco se llevarán. Ponga cuidado a lo que viene ahora. Recuerde que estamos hablando de ese sellamiento. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué cosa? Nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué cosa? ¿Hacedores de qué? Hacedores de maldad. Ay, mamacita linda. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Espere. ¿Qué significa la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Recuerde que los que están allí hechos pedazos son cristianos que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, que hicieron mucha aleluya y mucha bulla. Pero ahora el Señor le dice, hey, a usted yo no lo conozco, quítense de allí. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué significa la voluntad de Dios? Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 3. Ojo pelado. Dice el versículo 3, Primera Tesalonicenses capítulo 4, pues la voluntad de Dios, ¿qué dice? Es vuestra santificación. ¿Qué está pasando con los cristianos de hoy día? Están viviendo de cualquier manera. Ay, mamacita, pastor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lamentablemente sí. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, ahora versículo 7. Dice el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Versículo número 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio, ¿a quién? Su Espíritu Santo. La pregunta entonces, ¿los que están siendo sellados, están siendo santificados? Sí, Señor. ¿Están reflejando el carácter de Dios? Sí, Señor. ¿Son temerosos de Dios? Sí, Señor. Y a esos no hay diablo que los pueda destruir. Porque Miguel los defenderá en momentos de la prueba. Porque todo el cielo está de su lado para protegerlo. Mi pregunta esta noche, ¿le gustaría a usted ser sellado? ¿Sí o no? Yo quiero ver en pie todo lo que le gustaría ser sellado. Me gusta tanto la palabra de Dios. En 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas.
En el capítulo 6, versículo 17 del libro de Apocalipsis hay una pregunta terrible. Apocalipsis 6, 17. Mire la pregunta. Dice el verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahí, mamacita. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? No tenemos que preocuparnos por eso. Miren, Joel hizo la misma pregunta. Joel 2:11. Nahum hizo la misma pregunta. Nahum 1:6. Malaquías hizo la misma pregunta. Malaquías 3:6. Oigan, ¿le gustaría leer la respuesta? ¿Sí o no? Vamos a leerla. Joel capítulo número 2. Yo les digo, queridos, la Biblia es una belleza. La Biblia nos presenta y nos plantea claramente la solución de Dios a nuestro problema. Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, ¿y qué cosa? Y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos, convertirnos, ponernos en las manos de Dios. Y el Señor nos perdonará y nos sellará para estar en pie en aquel día terrible, aquel día final. Quiero terminar con dos citas de la Biblia. La primera está en 2 de Timoteo 2:19. Y me gustaría saber, sinceramente, si usted reconoce esta noche que es un pecador o una pecadora y necesita de la gracia de Dios. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Esto es un asunto de orgullo espiritual. Tenemos que ser mansos y humildes delante de Dios. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué dice ahora? Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué dice ahora? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Le gustaría a usted ser del Señor? ¿A cuánto le gustaría ser del Señor? ¿Verdad que los documentos tienen un sello que dice quién es su dueño? Quisiera que el Señor los selle esta noche con su Espíritu Santo. A mí me gusta la Biblia. Número 1, dice que los verdaderos hijos de Dios tienen su nombre en el libro de la vida. Y esta noche aprendimos que los siervos de Dios están siendo sellados con el Espíritu Santo. ¿Quisiera usted ser sellado con el Espíritu de Dios? ¿No se va a avergonzar de que su vida sea limpia, sana, santa, cambiada, transformada? ¿No se va a avergonzar de eso? ¿Se va a sentir feliz de reflejar el carácter de Dios? Que el Espíritu corte los vicios que usted pueda tener, sus malos hábitos, sus malas costumbres, sus malas mañas. Se me acuerda en mi niñez, mi mamá me decía, estos muchachos me están mala maña, y venía el abrazo ahí detrás. Y al garrotazo me quitó las malas mañas. Pero el Señor lo quita con el Espíritu Santo. ¿Puede Dios cambiar y transformar nuestra vida? ¿Sí o no? Esta noche quisiera orar con un grupo muy especial. Escuchen mi pregunta, por favor. Escuchen mi pregunta. Si en tu vida, escucha bien, si en tu vida han existido muchas derrotas espirituales, si tu vida no ha sido lo que debe ser, si esta noche has comprendido que la solución a tus problemas espirituales está en ser sellado con el Espíritu de Dios, levanta tu mano derecha. Alabado sea el nombre de Dios. El primer paso para recibir la gracia divina es reconocer nuestra condición. Reconocer nuestra condición. En esta semana es el anhelo de Dios aclararte el camino para que pueda tener un encuentro real y personal con Él. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, este último libro del Antiguo Testamento, escribió el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Entonces
Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué dice ahora? Y Jehová escuchó, ¿y qué más? Y oyó. ¿No le parece curioso que usaran esos dos verbos juntos? Escuchó y oyó. ¿No es lo mismo? Es lindo eso. Dios no solamente te escuchó, sino que te oyó. O sea, no solamente miró a ver lo que decía, sino que se acercó para estar seguro de lo que estaba pasando. Escuchó y oyó. Y fue escrito, ¿qué cosa? Libro de memoria delante de él. ¿Para quiénes? Para los que temen a Jehová. ¿Y qué más? Para los que piensan en su nombre. ¿Y qué dice ahora? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso saber esto, sí o no? Necesitamos ese perdón de Dios. Necesitamos ese encuentro con Dios. Creo que esta noche he predicado para todos. Porque si usted es un cristiano sincero, tiene que reconocer que necesita esa gracia divina. ¿Sí o no? ¿Ha valido la pena que nos reuniéramos esta noche? ¿Creen que el Señor nos ha hablado esta noche? ¿Cuánto piensan de esa manera? Alabado sea Dios. ¿Hay entre nosotros alguna persona que en el pasado fue cristiano o cristiana y se retiró de Dios y estuvo lejos de los caminos del Señor y esta noche reconoce que tiene que reconciliarse con Dios? ¿Hay alguna persona así? En el pasado fue cristiano o cristiana, alabado sea Dios. ¿Hay alguien más en esa situación? Alabado sea Dios, alabado sea Dios. ¿Está recogiendo el Señor a sus hijos con amor? ¿Perdona el Señor a sus hijos que yerran? ¿Estaba el padre esperando al hijo pródigo que regresara? ¿Lo recibió con los brazos abiertos? ¿Lo besó y le cambió la ropa? ¿Hizo una fiesta? Pues yo creo que en esta noche hay fiesta por las personas que han levantado su mano. Una pregunta, ¿ustedes no se ofenden, pastor, si yo oro con esta persona aquí al frente? No. Yo le voy a pedir a esas personas que una vez fueron cristianos y ahora están regresando a las manos del Señor, ¿me pueden levantar la mano nuevamente, por favor? ¿Podrían ustedes venir conmigo para que oráramos aquí y termináramos esta reunión? Adelante, vengan conmigo. Alguna vez caminaron con Dios, pero se fueron. Y esta noche dicen, Señor, yo quiero regresar, yo quiero que me pongan mi sello. Yo quiero estar en pie aquella mañana gloriosa. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto felicitan a estas personas? Una de las cosas que caracterizan a los que serán salvados es la sinceridad. Muchos cristianos hipócritas y andan fingiendo lo que no son. Ustedes dirán, este hombre es muy duro. ¿Alguien tiene que decirle la verdad a la gente o no? Es tiempo de arreglarse con Dios. ¿Hay alguien más que en algún tiempo fue cristiano o cristiana y se alejó de Dios y esta noche quisiera volver a los brazos del Señor? ¿Hay alguien más? ¿Usted sabe de alguien que está en esa situación? Alabado sea Dios que no hay nadie más. Así que todos los demás o no han caminado con Dios o están caminando cerca de Él. Yo hago mi última pregunta esta noche. ¿Hay alguna persona esta noche que en el pasado no caminaba con Dios y a partir de hoy quisiera que Dios le pusiera el sello para que su vida comience a cambiar? ¿Hay alguna persona en esa situación que en el pasado no caminó con Dios? En el pasado no tenía ningún compromiso con Dios. En el pasado no estaba interesado en ninguna cosa que fuera religión o asunto de Dios. ¿Hay una persona en esa situación? Bendito sea el Señor. Estoy trabajando entonces con personas cristianas todas. Bendito sea Dios. He ido a lugares donde hay personas que son ateos, que no creen en Dios. Y he visto cómo el Espíritu ha tocado su corazón. Yo doy gloria a Dios, que ustedes tienen el temor de Dios. ¿Me permiten orar por ellos en una forma especial? ¿Podría usted venir conmigo, pastor? Yo voy a orar por esta persona que pasaron al frente. El pastor orará por ustedes. Y así creo que lo podemos hacer entre los dos. Oramos, pastor. Querido Padre Celestial, gracias por estos hijos e hijas suyos que han pasado al frente. Han comprendido hoy que necesitan ser sellados con el Espíritu Santo. Han comprendido, Señor, que necesitan volver a la casa del Padre.
Como ministros del Evangelio, Señor, los colocamos en su mano santa, para que sean atraídos con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Y ahora, Dios, como ministros del Evangelio, le rogamos, únjalos con el Espíritu Santo. Cúbralos con su manto de justicia, reténgalo en su regazo santo. Que nada ni nadie los aparte de usted. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas y los patriarcas inspire a cada corazón aquí en esta noche. Y que podamos reconsagrar nuestras vidas totalmente a Dios. Rogamos que tu Santo Espíritu sea enviado sobre cada persona presente en esta noche. Y que todos podamos agarrarnos de ese manto de justicia que no tiene ni un hilo de invención humana en el telar del cielo, preparado para cada uno de nosotros. Que tú nos vistas, oh Dios, como el Padre del pródigo, que nos laves de toda maldad, que nos hagas útil para ti. Bendice a cada persona que está visitándonos en esta noche y acompáñanos donde sea que vayamos con tu Santo Espíritu, tu misma presencia, en el nombre de Jesús. Amén.